Bendiciones para todos mis hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más a este programa, La Voz de la Verdad. Como siempre, con el deseo de poder participar con ustedes de la bendita y gloriosa palabra del Señor. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de muchos interrogantes, tiempos donde se dividen opiniones, pero son situaciones que tienen que venir porque pues está dicho por parte del Señor que serían estos tiempos de grande turbación. Ahora que la mirada se pone, todo el mundo tiene la mirada puesta en Israel, a causa de que Israel, para la gente que estudiamos la Biblia, sabemos que Israel es el núcleo, es el centro de todo lo que son las Sagradas Escrituras, de todo el origen del Evangelio, las leyes, mandamientos, todo lo que se conoce de Dios viene de Israel. Con razón el Señor Jesús decía, porque la salvación viene de los judíos. Y como ya lo habíamos dicho en ocasiones anteriores, bueno, repito el capítulo 9 del libro de los Romanos, donde el apóstol Pablo habla de todo lo que viene de los judíos, la ley, los mandamientos, las promesas, y según el mismo Pablo dice, y de los cuales, según la carne, viene Cristo, el cual es Dios bendito por los siglos de los siglos. Bien, entonces de alguna manera, con el solo hecho de que Dios es judío, por decirlo de alguna manera, Dios es judío, Dios viene de esa raza, y es una raza que tiene una influencia en el mundo tremenda en todos los sentidos. En economía, en avances científicos, y yo creo que ningún otro país ha impactado de una manera tan positiva como el pueblo de Israel. Yo creo que a ningún país le debemos tanto como a los judíos. Es el único país del mundo que tiene más zonas verdes ahora que cuando se fundó. Es el único país del mundo que promueve el medio ambiente de una manera tan sobrenatural y de una manera tan especial. Se cumplen las profecías de que el desierto se va a convertir en manaderos de aguas, y eso lo han logrado los judíos. Ahora, el cumplimiento de la Biblia, desafortunadamente la mayoría de la gente que opina del pueblo de Israel es gente que no tiene idea de la Biblia, es gente que no conoce de la Biblia, sencillamente se dejan y influenciar por lo que escuchan en los noticieros y por lo que ven. Y entonces en estos días hablaba con alguien precisamente y yo le decía a esta persona, yo no sé ustedes cómo pueden ser tan ignorantes al creer que una potencia mundial como es Israel, que están prácticamente en la cima de armas nucleares, misiles, electrónica, bueno, eso se han inventado armas de todas las clases. ¿Ustedes van a creer que esa raza se va a inventar esas armas para matar niños? ¿A quién se le ocurre una cosa de esas? ¿A quién se le ocurre una cosa de esas? Entonces se manipula la información de una manera tan tremenda. Y bueno, el mundo en este momentico está en contra de Israel, pero eso es lo que la Biblia dice y la Biblia se tiene que cumplir. La Biblia se tiene que cumplir. Yo le ruego a los lectores de la Biblia que le dediquen tiempo, lean los lectores de la Biblia, le dediquen tiempo al capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Esos dos capítulos narran lo que se está viviendo en el mundo. Yo quiero explicar algo, antes de avanzar en esto, quiero explicar algo, que yo no soy una persona que esté como tan pendiente de las profecías y que pasó esto y que va a pasar aquello y que viene. No. Yo he establecido mi vida espiritual y mi vida cristiana en el día a día. Yo no presumo de profeta para ponerme a decir que esto va a pasar y que aquello va a pasar. No, yo vivo el día y de acuerdo a cómo se presenten las cosas, así las vivo. Pero no niego que hayan profetas. No niego que hay hombres que Dios ha utilizado para predecir las cosas. Precisamente por eso, por esta misma razón es que me gusta mucho el ministerio del hermano William Marion Branham, que aunque alrededor de él se han formado tantas cosas, unas negativas y otras positivas, tiene enemigos por toda parte, pero que fue un hombre de Dios y uno de los más poderosos hombres de Dios de los últimos tiempos.
Entonces, yo no niego que hayan profetas, como muchas iglesias y religiones hoy día que dice que profetas no hay. A mí me parece absurdo que una persona que crea en la Biblia, que dice creer en la Biblia, que dice creer en el Evangelio de Cristo, que dice creer en las enseñanzas de la Biblia, diga que no hay profetas hoy. ¿De dónde se aferran para asegurar una tontería de esas? Algo tan absurdo y algo tan antibíblico como negar que hay profetas de Dios hoy día. Hay profetas de Dios. Hay falsos profetas, claro que hay falsos profetas, pero también hay profetas de Dios. Ahora el problema aquí es saber cuándo un profeta es de Dios y cuándo no es. Pues la única fórmula que me da Dios es que hay que examinar los espíritus y es por esta Biblia. Entonces la profecía es algo que está vigente hoy día y según el apóstol Pablo es uno de los dones más importantes en la iglesia. El apóstol Pablo habla de una cantidad de dones y habla del hablar en lenguas y todas estas cosas. Y él dice, pero yo prefiero que profeticen porque el que profetiza edifica a la iglesia. Y entonces uno dice, y estas iglesias que dicen que no hay profetas, entonces ¿cómo se edifican? Con razón mantienen tan enredados y enredan tanto a la gente. Bien, entonces yo no soy como tan de estar pendiente que irá a pasar mañana. No, yo quiero vivir mi vida delante de Dios hoy, que pase lo que tenga que pasar hoy, pero que Dios me encuentre haciendo lo correcto, andando en el temor del Señor, manteniéndonos, como dice la palabra de Dios, sin mancha de este mundo y tratando de vivir una vida agradable en la presencia del Señor. Pero eso sí, estaba estudiando el capítulo 38 y 39 de Ezequiel y qué cosa tan tremenda, ese capítulo está hecho justamente para lo que estamos viviendo en este tiempo. Como son 2 capítulos larguitos, yo le recomiendo que usted los estudie en su casa y mire a ver si no se está cumpliendo eso al pie de la letra en este momento. Entonces, ¿hacia dónde van las cosas? ¿Hacia dónde van las cosas? Bien, este mundo tiene que sentir, así como el mundo ha sido testigo del amor de Dios, porque casi todo el mundo habla del amor de Dios, de la bondad, que hay que perdonar, y bueno, y las iglesias han convertido esto, hermano, y se habla tanto del amor de Dios que se les ha olvidado la otra parte de Dios. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. El salmista dice que el Señor es varón de guerra. Y entonces la gente y las religiones tratan de presentar a Dios como que a toda hora Dios le tiene que agachar la cabeza al diablo. Y es como que si el diablo estuviera por encima de Dios con su violencia y sus locuras. No, cuando llega el tiempo, cuando llega el cumplimiento del tiempo, aparece Dios y Dios es implacable. Dios es grande en misericordia, es grande en bondad, pero eso tiene un tiempo. La Biblia dice hay tiempo de amar y hay tiempo de aborrecer. Hay tiempo de tener paciencia y hay tiempo cuando esa paciencia se termina. Y entonces, bueno, nosotros decimos que el amor de Dios es inagotable. ¿Qué es inagotable? A ver, vuelvo y les digo otra vez, yo repito otra vez. Israel, gústenos o no, es el pueblo que Dios eligió y es el pueblo que recibió las promesas de parte de Dios. Y hay una cantidad de bendiciones para Israel si se mantiene en obediencia. Pero así como Dios ha castigado la desobediencia de Israel, vuelvo y les digo, ¿qué le hace creer a los gentiles que Dios no va a castigar la desobediencia de los gentiles? A Dios a Israel lo bendice cuando se ponen en línea con su palabra. Pero cuando ellos se han apartado de la palabra de Dios, llevan casi 2000 años castigados, reprendidos. De todo eso habla la palabra del Señor. Y la Biblia dice que por un poco de tiempo Dios los abandonó, pero los va a recoger con grande misericordia. Y si Dios, como dijo Pablo dice en el capítulo 11 de Romanos, dice que si Dios no perdonó a las ramas naturales, si Dios no perdonó a Israel, si Dios no pasó por alto la desobediencia de Israel, Él dice que a nosotros tampoco nos perdonará. Y dice la palabra del Señor también que si la ley y los mandamientos que fueron puestos por Moisés, dice la Biblia que cualquiera que los quebrante era castigado de una manera dura. Dice Pablo, ¿cuánto más digno de castigo es el que pisoteare
la sangre de Cristo, el que tuviera en poco el sacrificio de la cruz del Calvario, que perdónenme, que es un sacrificio que la mayoría de religiones hoy pisotean, juegan con la misericordia de Dios, juegan con la palabra de Dios. Han convertido esta doctrina de la gracia en un sinvergüenciadero el tremendo. Se predica, se engaña, se roba, se miente y hasta se mata en el nombre de Dios. Y entonces el texto sale a relucir, el texto que así por ahí alguien me escribió en estos días en un comentario que dice, es que uno tiene que perdonar al hermano hasta 70 veces 7. ¿Sí? Y entonces se juega con esas escrituras y se abusa de la misericordia del Señor. Ahora bien, lo que está viviendo Israel en este momentico es una cosa muy sencilla. Eso que Israel está haciendo ahorita, que ustedes dicen, y eso que no es eso, porque Israel no está haciendo eso. Israel no está por matar niños y por matar mujeres y por matar ancianos, no. Israel está detrás de unos cabecillas y justamente ustedes ven los resultados, que esos cabecillas muchos han sido dados de baja y por lo regular nombran a unos en reemplazo de los que se murieron y duran 15 o 20 días y vuelven y tumban a los nuevos que nombraron, precisamente porque Israel está detrás de las cabezas. Ahora que caen inocentes, claro que caen inocentes. Desafortunadamente, las personas que practican esta clase, los terroristas, han utilizado siempre a los inocentes como escudo para esconderse, porque esos son cobardes. Ellos no aman ni a sus propios hijos. Y así está registrado, lo vivimos aquí en Colombia. Hablamos aquí, por ejemplo, de Colombia, de la historia de violencia que hay aquí. ¿Qué pasa en los campos? ¿Por qué esta gente se esconde en los campos? Y cuando se mete el ejército y militares a todo esto, lo que hacen estas personas es mandar a los campesinos a enfrentar al ejército para que no pasen. Es decir, ellos se esconden detrás de inocentes y mueren inocentes en todas las guerras. Desafortunadamente es la situación que se vive. Y son los juicios de Dios que tarde o temprano van a llegar. En este momentico el mundo se ha levantado y yo tengo que hablar de estas cosas porque esto tiene que ver con la iglesia. Esto tiene que ver con la iglesia. Esto tiene que ver con la predicación del evangelio. No crea que solamente los palestinos y que solamente los que se levantan. No, todo el que se levanta contra Dios va a tener sus consecuencias. No hay nadie que se haya puesto a desafiar a Dios que le haya ido bien. Por ahí alguien me preguntaba, cuando usted habla de Dios, ¿de cuál Dios habla usted? Bueno, él tiene razón, ¿no? Él tiene razón. ¿De cuál Dios? Yo hablo del Dios de la Biblia. Yo hablo del único Dios que conozco en la Biblia. Ese Dios de juicio, de castigo del Antiguo Testamento. Por ahí hablaba en estos días con un amigo y él me decía, ve, a mí hábleme de Cristo, pero no me hable de ese Jehová del Antiguo Testamento, porque ese Jehová del Antiguo Testamento es un asesino, decía él. Y entonces él relataba, parece que estudió el libro de Josué, donde Dios le dice a Josué que tiene que matar hombres, mujeres, niños y hasta animales. Es decir, la maldad había que barrerla de raíz en el libro de Josué. Y precisamente porque Josué no hizo lo que tenía que hacer allá, es que están pagando el precio hoy. Bien. Y entonces él decía, no me hable de ese Dios del Antiguo Testamento, porque ese sí que es cierto que es genocida. Ese sí que es cierto que es genocida. Pero a él, al ignorar la Biblia, él no se da cuenta que ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo muchachito que nació de la Virgen María. ¿Cómo le parece a usted ese cuadro? Bueno, yo sé que por allá más de uno debe estar diciendo, este tipo está loco y está hablando locuras, pero eso es lo que la Biblia dice. ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que la Biblia dice. El Dios del Antiguo Testamento prometió estar en carne aquí en la tierra. Él prometió venir en un bebé. Y entonces así se cumple Isaías capítulo 9 y el versículo 6, que yo no sé por qué tantos predicadores ignoran ese versículo, ¿no? Pero dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un niño, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Yo no conozco sino un Padre eterno, y según ese Padre eterno se iba
a convertir en un niño según esta profecía de Isaías. Y yo no sé si yo estoy entendiendo mal, si alguien entiende mejor me lo puede explicar, pero lo voy a leer. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, y ojo a esto, Dios fuerte, Padre eterno. El niño, el nombre del niño, su nombre es admirable, consejero. Ese niño es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Cuántos padres eternos conoce usted? Que por ahí hay unos que se asustan cuando uno dice que Jesús es el Padre eterno. Y hay algunos que dicen que no, que Jesús nunca dijo que Él era el Padre. Jesús nunca dijo que Él era el Padre. Pues Él no lo dijo de una manera literal, pero se entiende cuando se escucha hablar. Por allá Felipe, en el capítulo 14 de Juan, le pregunta a Jesús y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cuando Felipe dice ese nos basta, eso quiere decir que Felipe tenía como la cabeza grande. No le entiendo, porque Jesús decía una cantidad de cosas. Entre las cosas que Jesús decía: el Padre y yo uno somos. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí, dice Jesús. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Cualquier hombre no puede decir esa clase de palabras. ¿Usted cree en Dios? No, pues crea también en mí. Pero este sí. Y entonces él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Capítulo 14 de Juan. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Capítulo 14 de Juan. Y entonces dice el versículo 7, dice: si me conocieseis, 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis. ¿Y qué más? Y le habéis visto. ¿A quién? Yo no sé. Y esto la gente pelea con esta Biblia y con estas escrituras. Por ellos fuera, quitarían este versículo y quién sabe cómo lo convertirían. Si me conocierais también, yo le voy a presentar a mi papá y desde ahora se lo voy a presentar y lo van a ver. No. Y ante esto es que Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Por favor, díganos dónde está el Padre, quién es, cómo hago cómo llegamos a Él. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Créeme. Es que si no creemos a Jesús, entonces le creemos al teólogo trinitario, al Papa o a los caras. ¿A quién le vamos a creer? Yo le creo a Dios. Yo veo al Padre en el Señor Jesucristo. Yo veo al Espíritu Santo en el Señor Jesucristo. Jesús, en el capítulo 10 y el versículo 30 de Juan, resume todo diciendo: yo y el Padre uno somos. ¿Por qué tanta vuelta con esto? Entonces, ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo Jesús de amor, de misericordia, que vino y que murió por nuestros pecados y que prometió venir otra vez
Y ya su segunda venida no es con amor y con misericordia, es con juicio y con castigo. Y dice la Biblia que nuestro Dios es fuego consumidor. Así que no se confunda, amigo. Ese Dios de misericordia, cuando se enoja, es otra cosa. Dios me los bendiga, Dios los guarde y hasta la próxima.